Y el último reto, que no por ser el último me parece menor, es el que tiene que ver con la cuestión federal. Como muy bien se ha señalado esta mañana, se trata de un sistema. ¿Cómo hacemos realmente, no simplemente de entidades o de órganos aislados que promueven la protección de derechos humanos? ¿Cómo logramos verdaderamente hacer un tejido de coordinación entre las distintas autoridades, pero también entre lo que tiene que ver con el ámbito federal y los ámbitos locales, para tejer un auténtico sistema nacional de protección de derechos humanos? Llama la atención en la reforma constitucional a la cual hoy le estamos dedicando tiempo, que en materia justamente de investigación por violaciones graves, como señala la propia Constitución, o bien en materia de la legitimación activa para poder interponer acciones de inconstitucionalidad, que ahí asoma un elemento de nacionalización de facultades. Tratándose de las violaciones graves en materia de derechos humanos, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultada a llevar a cabo esa investigación. No existe una facultad espejo, como el resto de la reforma existe, tratándose de organismos locales. Y si lo discutiéramos, seguramente estaríamos la mayor parte de acuerdo en que esto es así, justamente por tratarse de violaciones de casos extraordinarios y de violaciones extremadamente delicadas que requieren la atención y la centralidad de un órgano. Pero lo que yo quiero apuntar es que ahí la reforma constitucional nacionalizó esa facultad, se la dejó simplemente al órgano federal, no hizo lo mismo tratándose de los organismos locales de derechos humanos. Y de alguna manera similar, aunque diferente, en la legitimación activa para las acciones, para interponer acciones de inconstitucionalidad. Si bien ahí sí también las comisiones locales pueden interponer o son órganos legitimados para interponer cuando estén frente a posibles leyes que violan, leyes locales en el ámbito de su competencia que violan los derechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la atribución de interponer una acción de inconstitucionalidad tratándose de leyes federales, locales o del Distrito Federal. Ahí hay otro viso de facultad nacional para proteger justamente este sistema. La pregunta que yo hago, ¿qué tanto tenemos que seguir avanzando con facultades nacionales? Recuerdo también la reforma electoral del 2007, en que tanto se discutía si tenía que haber un órgano nacional que organizara las elecciones y no. La conclusión fue que no, tenemos un sistema federal, ya vemos muchos que realmente creemos en las bondades de nuestro sistema federal. Pero hemos llegado a la conclusión que en algunas materias muy delicadas es necesario que haya un órgano en ciertos temas que nacionalice o que actúe de manera nacional. Y aquí me parece a mí que justamente cuando hablamos del sistema nacional de protección de derechos humanos, probablemente tendremos que considerar en qué materias y en qué formas habrá cosas que tendrán que quedar en el ámbito general, federal, nacionalizado, digamos, para ciertos ámbitos, y en qué otras cosas simplemente tendremos que establecer en la Constitución filtros o garantías para asegurarnos que los órganos en cada entidad federativa cumplan de manera adecuada con el papel que les toca. Yo creo que ese será el camino por el cual tendremos que seguir avanzando para seguir disfrutando, yo creo que de las virtudes más que defectos que nos da nuestro sistema federal. Pues con todo esto, muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buen día. Gracias al doctor Hugo Concha. En 2 minutos concluyo mi trabajo como moderador en esta primera mesa de trabajo. Nada más quiero apuntar que de manera reiterada nuestros panelistas han hablado de la autonomía de las comisiones de derechos humanos. Y vale la pena que yo pregunte, que ponga esto sobre la mesa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos podría entenderse que es superior jerárquico de las comisiones de derechos humanos locales. Y esto lo pregunto porque sabemos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones, en este caso a la Comisión de Derechos Humanos local. ¿Esto no estaría atentando contra la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Lo pongo sobre la mesa. Pregunto también, y a razón de lo que comentaba ahorita el doctor Hugo Concha, acerca de los medios de control y vigilancia que habría que tener también sobre las propias recomendaciones que pudieran emitir las propias comisiones. Esto es, ¿son infalibles las recomendaciones que puedan emitir las comisiones? Es decir,
están a pruebas de cualquier error humano que pudiera también cometer cualquier persona. Es posible que en la emisión de alguna recomendación pudieran haber cometido algún error, aun cuando haya sido involuntario. ¿Será posible que se pueda, a través de una queja, hacerlo del conocimiento de los órganos de control y vigilancia de las propias comisiones? Bueno, habría que explorar esa posibilidad. Con esto concluimos esta primera mesa de trabajo.